tomó la forma de un hombre, vivió una vida perfecta sin pecado, y por amor murió en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados, y más aún resucitó dentro de los muertos, Señor. Por favor, bendice tu palabra y edifícanos por ella, Señor. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén. Es una alegría poder compartir. Ha sido una bendición estudiar por las últimas 20 semanas el gran panorama divino, leyendo la palabra de Dios desde el Génesis hasta el día de hoy en 2 de Samuel. Y les invitamos a que por favor sigan viniendo y sigan también invitando a más amigos y amigas para que todos podamos conocer el plan de Dios para nuestras vidas por su palabra. En las últimas 2 semanas observamos la transición del pueblo de Israel del sistema de los jueces a la monarquía. Y estudiábamos que en el tiempo de los jueces Israel sufría una decadencia espiritual muy grande, porque Dios les había ordenado que cuando entraran a la tierra de Canaán ellos tenían que destruir a los cananitas, a las 7 naciones que practicaban cosas que eran abominables ante Dios, cosas como pasar a sus hijos por el fuego, practicar la adivinación, consultar a los muertos y cosas que estaban muy mal delante de Dios. Sin embargo, los israelitas no sacaron a todas estas personas de la tierra y ellos comenzaron a practicar muchas cosas que estos pueblos practicaban. En Jueces 2:10 se nos dice que en ese tiempo no había nadie en Israel comenzó a practicar estas cosas y la nueva generación que estaba en Canaán no conocía al Señor ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Durante un periodo de alrededor 300 a 400 años, Israel fue liderado por 12 jueces o 12 caudillos, a quienes Dios enviaba a librarles de la aflicción de otros pueblos como los moabitas, como resultado de la idolatría de los israelitas. El libro de Jueces termina con estas palabras: en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Así dicen Jueces 21-25. Israel, como todos nosotros, necesitaba estar sometido al gobierno de Dios y no hacer lo que era correcto en su propia prudencia. Porque cuando el hombre actúa de acuerdo a su propia prudencia o lo que le parece mejor, va a errar. Dios levantó a Samuel como el último juez de Israel, quien gobernó y lideró al pueblo correctamente. Sin embargo, sus hijos no siguieron su ejemplo. Por eso, el pueblo de Israel fue a Samuel y le pidió por un rey. Ellos querían tener un rey como las otras naciones que pudiera liderarlos. Sin embargo, esta petición molestó mucho a Samuel y a Dios porque estaban rechazando a Dios como rey. Precisamente que Israel tuviera a Dios como rey era lo que los hacía diferentes de todas las otras naciones. Sin embargo, Dios responde a esta petición y envía a Samuel a que unja a Saúl, un hombre de la tribu de Benjamín, como el primer rey de Israel. Y aquí vemos que en Israel se estableció el precedente de escoger o ungir a una persona para liderar al pueblo, para un propósito muy específico, que era el ser el rey. Sin embargo, vemos que la vida de Saúl, el primer rey de Israel, fue marcada por episodios de desobediencia, y la consecuencia de su desobediencia fue que el reino se le quitó a Saúl y se le dio a David, que fue el segundo rey de Israel. Un momento clave en la transición de la monarquía en Israel fue cuando Dios le dio una orden muy clara a Saúl de que él debía destruir a los amalecitas por el mal que Amalec le hizo a los israelitas cuando los atacó al salir de Egipto y les impidió que siguieran su camino, como lo podemos ver en 1 Samuel 15:2. Sin embargo, cuando Saúl fue a destruir a los amalecitas, dejó con vida a Agag, que
que era el rey de los amalecitas, y también a sus mejores animales, sus mejores ganados, porque como excusa dijo que los tomaba para hacerlos como sacrificio para Dios. Pero por esta desobediencia, Dios no tomó más en cuenta a Saúl como rey de Israel. Después Dios llamó a Samuel a ungir a David como rey, cuando David era apenas un joven, era apenas un muchacho, y era precisamente el más joven de todos sus hermanos, no era el más apuesto ni el más fuerte, era apenas un pastorcito de ovejas. Después de que David fue ungido como rey, vemos en 1 Samuel que un espíritu maligno comienza a atormentar a Saúl, y Saúl comienza a tener pesadillas, mucha dificultad en tener tranquilidad. Y David, que era un poeta, ¿verdad?, un salmista, fue a tocar el arpa para Saúl, y eso le ayudaba a Saúl a calmarse. Más adelante vemos en 1 Samuel que Dios bendice a David y le da la fortaleza que necesita para vencer al gigante Goliat y para vencer a los filisteos y lograr grandes victorias. Todo esto creó un odio grande en Saúl hacia David, y por ello Saúl buscó matar muchas veces a David. Pero lo que era muy especial y notorio acerca de David es que él le perdonó la vida a Saúl muchas veces, por lo menos tuvo 2 oportunidades de matarlo, pero no lo hizo. David era un hombre que buscaba el corazón de Dios y perdonó a su enemigo, porque Saúl era el ungido del Señor. Él actuó como el Señor Jesús nos indica actuar, ¿verdad? Amando a nuestros enemigos. La vida de Saúl termina de una forma no muy agradable. Al final del libro de 1 Samuel vemos que hay una guerra entre los israelitas y los filisteos, y que los israelitas pierden esta batalla, y que Saúl se lanza sobre su propia espada, que él mismo se mata. Y más adelante vemos que en la vida David estaba escondido en una cueva, y que un soldado amalecita va a David y le informa de la muerte de Saúl. Pero David no se alegra de que Saúl haya muerto, sino que se lamenta por la muerte de Saúl. El libro de 2 de Samuel nos habla del reinado de David, nos habla de la vida de David, y nos muestra que hay una necesidad de un rey mejor, de un rey celestial que es Dios. Porque veremos que David era un hombre que buscaba el corazón de Dios, pero también tuvo fallas grandes. Solamente Cristo es el rey perfecto que todos necesitamos. Por favor, acompáñenme a leer 1 de Samuel capítulo 1, versículos 17 al 27, porque es importante ver el corazón de David. ¿Cuál era la actitud del rey David en este momento? David ya había sido ungido rey por Samuel, Saúl ya había muerto. Al David escuchar que Saúl murió, castigó a este soldado amalecita. Este soldado amalecita perdió la vida porque él remató a Saúl. Tomó la corona de Saúl y se la llevó a David. Pero David no se alegró de eso, sino que responde con un lamento. Aquí dice en 2 de Samuel 1:17, y David entonó este lamento en memoria de Saúl y Jonatán, y ordenó que lo aprendieran los descendientes de Judá. Este lamento se haya escrito en el libro de Jaser. ¿Cómo han perecido los valientes? Tu gloria, Israel, ha perecido en las montañas. Que no lo sepan en Gad, ni lo anuncien en las plazas de Ascalón. Que no se alegren las filisteas, ni salten de gozo las hijas de incircuncisos. Que no caiga sobre ustedes montes de Gilboa, ni rocío ni lluvias que fertilicen tus campos, porque allí cayó el valiente Saúl con su escudo, como si no hubiera sido ungido como rey. Nunca Jonatán retrocedió con su arco, ni Saúl con su espada rehuyó el ataque. Querido Saúl, amado Jonatán, inseparables en su vida, unidos en su muerte,
Eran más ligeros que las águilas y más fuertes que los leones. Lloren por Saúl, mujeres de Israel. Él las cubría con finos vestidos de escarlata y las adornaba con joyas de oro. ¿Cómo han perecido los valientes en batalla? Murió Jonatán en las altas montañas. Cuánto me angustia tu muerte, mi hermano Jonatán. Dulce y maravillosa fue para mí tu amistad. Tu amor superó al amor de las mujeres. ¿Cómo han perecido los valientes? Han quedado destrozadas las armas de guerra. David y Jonatán eran muy buenos amigos. Ellos se amaban mucho, eran como hermanos. Jonatán les salvó la vida a David, porque cuando Saúl buscaba perseguir a David para matarlo, Jonatán le ayudó a escapar. Aquí también desafortunadamente murió Jonatán. Ahora que Saúl ha muerto y que Jonatán ha muerto, Dios está obrando todo soberanamente para que David fuera a tomar el reino, con un propósito mucho más grande en el futuro, que veremos. Por favor, veamos segunda de Samuel 2, 1 al 4. Aquí David busca la voluntad de Dios para entender cuál es el siguiente paso. El rey ha muerto, ¿qué va a pasar ahora? David dice, después de la muerte de Saúl y Jonatán, David fue a consultar al Señor y le preguntó, ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo que sí, pero David volvió a preguntarle, ¿y a qué ciudad debo ir, Señor? Y el Señor le dijo, ve a Hebrón. David se dio prisa y fue allá y se llevó consigo a sus dos mujeres, Ahinoam la jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. También fueron con él los soldados que siempre lo habían acompañado y junto con sus familias se quedaron a vivir en las ciudades de Hebrón. Fue allí donde los jefes de Judá se reunieron para consagrar a David como rey sobre la tribu de Judá. Ahora David estaba yendo a Hebrón, una ciudad dentro del territorio de Judá, o lo que era el sur de Israel. Y David es coronado como rey de Judá y reina allí por 7 años y 6 meses. Mientras tanto, Abner vivía en el territorio del norte, en Israel, y Abner era el general de Saúl. Y Abner coronó a un hombre llamado Isboset, que era hijo de Saúl, como rey de Israel. Solo la tribu de Judá siguió a David como rey. Y comienza a haber conflicto, luchas entre estos dos territorios por quién ahora va a ser el rey. ¿Va a ser Isboset o va a ser David? Segunda de Samuel 3:1 dice, la guerra entre las familias de Saúl y de David fue larga, pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. David estaba creciendo, pero Saúl estaba menguando. Y David comienza a prosperar. David comienza a crecer en Hebrón. En los versículos 2 al 5 de Segunda de Samuel 3 vemos los nombres de hijos que le nacieron a David en Hebrón, en Judá. Entre ellos hay 2 personas que van a ser muy, muy importantes en este libro, que eran Amnón, el primogénito de David, y también Absalón, que era otro hijo que también era muy importante en este libro. Y más adelante vemos que en esta persona, Abner, hay un cambio de actitud. Aquí vemos conspiraciones, muchas cosas en este libro porque van a haber muchas luchas de poder. Van a haber personas que van a querer tomar el trono. Y esta persona, Abner, toma por mujer a una concubina que era concubina de Saúl. Isboset, el hijo de Saúl, le reprocha esto. Y Abner se molesta por este reproche. Y busca ahora favorecer a David, poniendo a David como rey de Israel. Más adelante vemos que Joab, el general del ejército de David, mata a Abner porque Abner mató a su hermano Asael. Vemos también que
Dos hombres, los hombres de confianza de Isboset, lo matan mientras él está durmiendo. Ahora todo se está preparando para que David pueda coronarse como rey de todo Israel. Y es importante ver que David nunca se deleitaba en lo que le pasaba a sus enemigos. Cuando Isboset murió, él también se lamentó. Cuando Abner murió, él también se lamentó. David no se deleitaba en la muerte aún de sus enemigos. Ahora, todo se está preparando para que David vaya a ser coronado como rey. Y sí, por favor, leamos 2 de Samuel 5, versículos 1 al 5. Todas las tribus de Israel se reunieron en torno a David en Hebrón y dijeron: aquí nos tienes, por nuestro cuerpo corre la misma sangre que por el tuyo. Ya de tiempo atrás, cuando Saúl aún era nuestro rey, tú salías con nuestros hombres a la guerra y regresabas victorioso. Además, el Señor te ha dicho que tú serás el pastor y príncipe de su pueblo Israel. Fue así como todos los ancianos de Israel se reunieron en Hebrón con el rey David, y en presencia del Señor éste hizo un pacto con ellos, y ellos lo ungieron como rey. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y fue rey durante 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y 6 meses, y en Jerusalén fue rey de Israel y Judá durante 33 años. Es importante ver estos paralelos entre David y Jesús, porque Lucas 3:23 nos dice que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía unos 30 años. Ahora vemos que la fama y la prosperidad de David comienza a incrementar. El rey Hirán de Tiro le envía más adelante materiales a David para producir su palacio, y por ello David estaba entendiendo que Dios lo estaba confirmando como rey, también por causa de su pueblo. En 2 de Samuel 5, 13 al 16 también vemos a los hijos que le nacieron a David en Jerusalén, entre quienes están Salomón, quien sería parte del linaje del Señor Jesucristo. Y más adelante vemos que Dios también le da gran éxito a David sobre sus enemigos, sobre particularmente los filisteos. Por favor, acompáñenme a leer 2 de Samuel 5, 17 al 20. Dice: cuando los filisteos supieron que David había sido coronado rey de Israel, reunieron sus ejércitos y fueron a combatirlo. En cuanto David lo supo, se fue a la fortaleza. Mientras tanto, los filisteos llegaron y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David fue y le preguntó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Y el Señor le respondió: ve y atácalos, porque los voy a poner en tus manos. Entonces David fue a Baal-Perasín y allí los venció. Por eso dijo: el Señor se abrió paso entre las filas enemigas, como si fuera una corriente impetuosa, y llamó a ese lugar Baal-Perasín. Creo que algo que es muy bueno que David hace acá es consultar a Dios, ¿verdad? A diferencia de Saúl. Saúl tomó las circunstancias en sus propias manos, buscó hacer lo que mejor le parecía a todos por su propia prudencia. Pero aquí David actúa buscando primero el rostro de Dios para entender qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga, ¿verdad? Y vemos que Dios comienza a extender el reino de David, que Dios le da más éxito sobre sus enemigos, y que Dios intenta llevar el arca del pacto a Jerusalén. Al llevar el arca del pacto a Jerusalén, David quería establecer a Jerusalén como la capital política y religiosa de todo Israel. Antes de esto, en el capítulo 5, versículos 6 al 10, se nos narra de cómo David se tomó la ciudad de Jerusalén, porque primero estaba habitada por los jebusitas. Esos jebusitas ofendían a David diciéndole que hasta los cojos y los ciegos podían echarlo a él. Pero David se enfurece y se toma la ciudad, y por eso le comenzó a llamar la ciudad de David.
David quiere entonces ahora llevar el arca a Jerusalén, mientras que ellos van llevando el arca con gozo y con júbilo, porque el arca representaba la presencia de Dios. Ocurre un acontecimiento trágico, porque unos bueyes se tropiezan y uno de los hombres que van cargando el arca, porque debía ser llevada con unos tubos, la sostiene con las manos. Dios inmediatamente fulminó a este hombre, y es un recuerdo de lo que pasó en el tabernáculo con Nadab y Abiú, cuando ellos ofrecieron un fuego no autorizado, porque Dios es santo. Dios no permitía que un pecador tocara el arca que debía ser llevado con unos tubos. Si se hubiera caído al piso, nada hubiera pasado, porque el piso no tiene pecado, pero este hombre, si era llamado Usa, si era un pecador. Pero como esto aplica a nosotros, es que por medio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo que nos limpia del pecado, nosotros somos aceptos y bienvenidos a la presencia de Dios. No tenemos que tener temor de sufrir el juicio de Dios en contra de nosotros, sino que Dios nos invita a acercarnos al trono de la gracia, nos invita a conocerlo a Él y a saber que podemos estar en su presencia sin temor. Más adelante, David lleva el arca a la casa de un hombre llamado Obed-Edom, y Dios bendice a este hombre. Este hombre es prosperado, y David, después de que se entera de que este hombre fue prosperado, tomó el arca y la comenzó a llevar a Jerusalén, donde David danzaba y bailaba y se regocijaba en que la presencia de Dios estaba entrando a Jerusalén. Y su esposa Mical le reprocha su baile, su danza y su gozo, pero Jesús le dice: puedo hacerme hasta más vil por Dios, porque me regocijo en Dios. Y ahora en el capítulo 7 vemos un pasaje muy importante en la historia de la redención, en la historia de la salvación de toda la Biblia. Entonces vamos a leer este capítulo completo, 2 Samuel 7. Tiempo después, cuando ya el rey David habitaba en su palacio y el Señor le había hecho descansar de los enemigos que lo rodeaban, llamó al profeta Natán y le dijo: mírame aquí, habitando en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas. Y Natán le respondió: pues haz ya todo lo que te has propuesto, que el Señor está contigo. Pero esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile de mi parte a mi siervo David: ¿tú me vas a construir una casa para que yo la habite? Desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel y hasta la fecha no he vivido en ninguna casa. Más bien he estado en tiendas de campaña y en enramadas. En todo el tiempo en que he andado con el pueblo de Israel, hay tribus a las que les he pedido encargarse de apacentar a mi pueblo. ¿Pero acaso le he pedido a alguna de ellas que me construya un palacio de cedro? Dile también de mi parte: yo, el Señor de los ejércitos, te saqué del redil y te quité de andar tras las ovejas, para ponerte a gobernar a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado, he destruido a los enemigos que has enfrentado y te he rodeado de gran fama. Te he hecho famoso entre los famosos. Además, ya he preparado para mi pueblo Israel un lugar donde se establezca, para que viva en paz y nadie lo mueva de allí, ni los malvados lo aflijan como antes lo hicieron, cuando puse caudillos al frente de mi pueblo Israel. Yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos y te aseguro que tendrás muchos descendientes. Cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, yo elegiré a uno de tus propios hijos y afirmaré su reinado. Será él quien me edifique un templo y afirmaré su trono para siempre. Yo seré un padre para él y él me será un hijo.
Si se porta mal, lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos, pero jamás le negaré mi misericordia, como se la negué a Saúl, a quien quité de tu presencia. Tus descendientes vivirán seguros, y afirmaré tu trono, el cual permanecerá para siempre. Y Natán le comunicó a David todas y cada una de estas palabras y de esta visión. Entonces el rey David fue y se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas encumbrado tanto? Y hasta te parece poco lo que me has dado, Señor y Dios, que me haces mayores promesas para mis descendientes. No hay nadie que actúe como tú, Señor y Dios. ¿Qué más te puedo decir, Señor y Dios, si tú me conoces mejor que nadie? Todas estas maravillas las has realizado conforme a tu palabra y siguiendo tu corazón, y me las has dado a conocer. Cuán grande eres, Señor y Dios, no hay nadie como tú. Tal y como lo hemos sabido, no hay más Dios que tú. ¿Y qué pueblo puede compararse a Israel, nación tan singular? Tú lo liberaste para hacerlo tu pueblo, le diste un nombre y en su favor hiciste grandes y terribles proezas, porque lo amas. Tú lo liberaste de Egipto y de otros pueblos y de sus dioses. Tú hiciste de Israel tu propio pueblo, tú lo hiciste tuyo para siempre. Tú, Señor, eres su Dios. Ahora, Señor y Dios, confirma para siempre la promesa que me has hecho, a mí y a mi familia, y haz todo lo que has dicho. Que tu gran nombre sea siempre reconocido, que se diga que tú, Señor de los ejércitos, eres el Dios de Israel, y que los descendientes de tu siervo David siempre estarán en tu presencia. Tú, Señor de los ejércitos y Dios de Israel, le has dado a conocer a este siervo tuyo que afirmarás su descendencia. Por eso este siervo tuyo se atreve a presentarse ante ti y a hacerte esta súplica. Tú, Señor y Dios, eres Dios, y tus promesas a este siervo tuyo son verdaderas. Dígnate bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Amén. Este capítulo es referido como el pacto davídico. Dios hace un pacto acá con David. Le hace promesas muy, muy importantes. Dios le promete a David que David va a tener muchos descendientes, que cuando David muera, Dios va a escoger a uno de sus hijos y que va a firmar su trono para siempre, y que sería aquel hijo quien le edificará un templo y que Dios afirmará su trono para siempre, y que sus descendientes vivirán seguros y que afirmará su trono, el cual permanecerá para siempre. Dios le dice acá, le enfoca a David que él va a afirmar su trono para siempre, ¿verdad? Que el trono del descendiente de David siempre va a estar presente, siempre va a reinar, no podrá ser destruido, ¿verdad? En la historia de Israel hubieron varios reyes, algunos buenos, otros no muy buenos, pero su reinado siempre tenía un principio y un fin. Pero el reinado de Jesucristo, que es el Rey perfecto, el Rey impecable, el Rey que no cambia, el Rey eterno, no tiene fin. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús es el Rey que todos necesitamos. Es el Rey perfecto al que David está apuntando. La promesa de Cristo o del ungido de Dios es evidente desde el Génesis y se relaciona a David, porque Jesús era un descendiente de David. Precisamente el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 1, dice la genealogía de Jesucristo, el hijo de Abraham, el hijo de David. Jesús es el descendiente de David, es el cumplimiento de esta promesa. Y si regresamos a Génesis 12, vemos una promesa muy importante que Dios le hace a Abraham y que comienza a verse cumplida tomando una forma más específica aquí en David y finalmente en Cristo.
En Génesis 12, versículos 1 al 3, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Verdad? Dios estaba prometiendo que iba a incrementar la descendencia de Abraham, y aquí lo estaba prometiendo Dios también a David, que le iba a dar muchos descendientes, entre ellos quien vendría el Señor Jesucristo. En Génesis 49:10 también Dios muestra que de Judá va a venir un rey perfecto, ¿verdad? Dice en Génesis 49:10, no se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo, y en torno a él se congreguen todos los pueblos. El Señor Jesucristo es de la tribu de Judá, y es también el cumplimiento de esta promesa. Silo es un título mesiánico y se refiere a descanso y paz. En Isaías 9, versículos 6 al 7, se nos promete que un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concebido. Sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. El reino perfecto es de Cristo y es la promesa cumplida de Dios a David. Ahora quisiera leerles de el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículos 26 al 38, cuando vemos esta promesa cumplida, el pacto davídico cumplido en la vida de Jesús, del Señor Jesús. Lucas 1, 26. 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad Galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. Aquí hay una conexión. Este hombre llamado José era un descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y preguntaba qué clase de saludo era ese. El ángel le dijo: María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí se está cumpliendo esta promesa, en que el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, Dios mismo se vino a encarnar para ser el Hijo de David, para ser también el Hijo del hombre, para ser el Mesías que establecería su reino para siempre y salvaría a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, Jesús es el Hijo del hombre y el Hijo de Dios y el descendiente de David. Como muchas profecías del Antiguo Testamento, había un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano a las promesas de Dios. Aquí en 2 de Samuel 7, Dios dice que uno de los descendientes de David le va a crear un templo. Y vemos unos años después que Salomón, el hijo de David, le edifica un templo a Dios. Y que Dios corrige a Salomón, porque Salomón era un hombre pecador. Pero el cumplimiento final y completo de esta profecía se encuentra en Jesús. Acerca del templo que se menciona acá, Jesús dijo en Mateo 12:6, pues les digo
que aquí está uno mayor que el templo. O en Mateo 12:42 él decía, y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. Jesús estaba diciendo, todas estas cosas en la Escritura son acerca de mí. Y también cuando Jesús sacó a los vendedores, a las personas que profanaban el templo, en Juan capítulo 2, versículos 13 al 22, los judíos le preguntaban a Jesús, ¿con qué autoridad haces tú esto? Y Jesús le respondía a ellos, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero Jesús les hablaba del templo de su cuerpo, el cual iba a resucitar al 3er día, después de su sufrimiento y muerte. Ahora, el lugar de reunión para nosotros con Dios no es el templo, es Cristo, es el Señor que resucitó. Por medio de Él tenemos acceso al Padre que nos ama, que ha quitado toda condenación, porque Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, pagó por todo el pecado y además resucitó. Por eso podemos acceder al Padre por medio de Cristo. Ahora, el apóstol Pedro explica muy claramente cómo este pacto davídico se cumple en Jesús, en Hechos capítulo 2, versículos 22 al 42. Después de que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, después de que el Señor Jesús ascendió a los cielos, Pedro da un sermón donde predica de la muerte y resurrección de Cristo. Y dice estas palabras, Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él, dice David, siempre veía al Señor ante mí. Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo, que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de esto todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora ustedes están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decían, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas.
las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Jesús es el descendiente de David. Jesús es él mismo dice de sí mismo en Apocalipsis 20:22, yo soy la raíz y el descendiente de David. Jesús es aquel que Dios envió por medio del linaje de David para ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él entró a Jerusalén en un pollino, en un burrito, y todo el mundo lo aclamaba diciendo, Hosana, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús vino a establecer un reino mucho más grande que el de este mundo. Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Jesús vino a crear un reino que es invencible, permanente y que es mejor que el de este mundo, un reino eterno que está en los cielos. Y Jesús es un rey singular. Jesús es un rey como ninguno otro, porque Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo, el autor de todas las cosas. Y Él es el único que es Dios y hombre. Y Él es aquel que nos amó tanto que en su gran amor, en su gran gracia, en su gran misericordia, ofreció su propia vida como el perdón de nuestros pecados. Él hizo lo que nadie más podía hacer por nosotros. Él murió en la cruz. Él decidió voluntariamente tomar el juicio de Dios, siendo crucificado en la cruz para pagar por todos nuestros pecados. Pero más aún, como Pedro lo dijo, Él resucitó dentro de los muertos y está sentado a la diestra del Padre como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y como dice aquí en el texto, su reino nunca tendrá fin. El reino de Cristo es para siempre porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Para aquellos que creemos y confiamos y amamos a Cristo por la gracia de Él, Dios nos promete que el Padre nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. Como lo dice Pablo en Colosenses 1, 12 al 4. Entonces, ¿qué rey o regalo o qué bendición puede compararse al gran amor de Dios, a que Dios mismo haya sacrificado a su Hijo por nosotros? Y ningún rey ha hecho tanto por su pueblo. Los reyes normalmente enviaban a su pueblo a luchar por ellos, pero Jesús vino a luchar por su pueblo. Jesús mismo, el ángel mismo le decía a María en Mateo 1:21, le llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, lo que mejor podremos hacer y lo que mejor nos puede pasar es amar a Cristo. Él nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados y a creer en el Evangelio, a poner nuestra fe únicamente y exclusivamente en que Jesús es el Hijo de Dios, en que Él murió en la cruz por nosotros y que Él resucitó y que su muerte sustituta por cada uno de nosotros es suficiente para perdonar todos nuestros pecados y darnos vida eterna con Él. Y también dejar atrás el pecado, arrepentirnos y a diario seguirlo a Él. Es la mejor bendición y es lo que Dios exige de cada ser humano. Hechos 4:12 nos dice, en ninguno otro hay salvación porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Y esta oferta de gracia y de salvación tiene una fecha de expiración, porque nosotros no sabemos cuándo Cristo va a regresar. Él puede regresar esta misma noche, y gloria a Dios que Él venga, porque estaremos en su presencia para siempre. Como decía la canción, ¿verdad? Él está preparando para nosotros una morada, un lugar donde estaremos con Él para siempre. Y Él mismo lo dice, en tu presencia y delicia, gozo para siempre. Por lo tanto, si alguien no conoce a Cristo, hoy es el día de recibir su gracia, de recibir su perdón, de arrepentirse de su pecado y clamar por gracia y hoy entregar su vida a Cristo, porque no hay mejor rey que Él. Él es el único camino, única verdad y única vida que nos lleva a Dios, al Padre.
busquemos a Dios a diario, porque no hay mejor rey que Él. Él debe ser el único rey que reina en nuestras vidas y no nosotros, ¿verdad? Recordemos el problema de Israel, el problema del pecado en general. El problema del pecado es querer ponerse a sí mismo como rey, hacer su propia voluntad. Pero a diario nosotros tenemos que buscar deponer ese rey, ese yo, y poner a Cristo, que Cristo sea el que reine como nosotros, ¿verdad? Entonces, preguntémonos, ¿es Cristo el rey de nuestras vidas? ¿Estamos viviendo una vida de arrepentimiento y fe a diario? Él es nuestra justicia, Él es nuestra perfección. Entonces busquémosle a diario para que sea Él quien en todo sea preeminente. Número uno, el Rey de Reyes sobre nuestras vidas, sobre cada decisión, sobre cada cosa, que todo esté sometido a Él. En el Salmo 27, 3 al 4, dice el anhelo de David en todas las cosas. David dice, creo que es el anhelo que nosotros debemos imitar. David dice, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, hay algo en que finco mi confianza, en que una cosa le he pedido al Señor, y es lo único que busco, habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Perseveremos en buscar siempre el rostro y la gloria de Dios a diario. Juan 3:16, Él nos recuerda su gran amor. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces todos dejemos el pecado atrás y amemos a Cristo cada día más y busquémosle. Ahora, siguiendo con la vida de David, en 2 de Samuel 7, vemos en el capítulo 8 que Dios continúa extendiendo sus dominios, y el capítulo 9 es un capítulo muy particular, un ejemplo muy bonito del amor al prójimo, de cómo David mostró misericordia a una persona que normalmente uno no pensaría que él mostraría misericordia. Se trataba de un hombre llamado Mefiboset, que era lisiado de sus 2 pies. Cuando él era un niño, cuando tenía apenas 5 años, él tenía una nodriza o una mujer que lo estaba cuidando, pero cuando esta mujer se enteró de que Saúl y Jonatán habían muerto, lo dejó caer y el niño quedó inválido, creció así. Ahora, Mefiboset era hijo de Jonatán, hijo del gran amigo de David. Y un día, en 2 de Samuel 9 dice, un día David preguntó, ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? En memoria de amigo Jonatán, quiero darle muestras de mi bondad. Entonces llamaron a Siba, que había sido siervo de la familia de Saúl, para que se presentara ante el rey David. Después este hombre Siba trae a Mefiboset ante la presencia de David. Y David le pregunta, ¿así que tú eres Mefiboset? Y este contestó, aquí me tienes para servirte. Y David le dijo, no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre, voy a tratarte con mucha bondad. Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo, pero ¿quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto. Entonces el Señor llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, hoy le he devuelto al hijo de tu señor todas las posesiones de Saúl y de su familia. Tú y tus hijos y tus sirvientes se encargarán de labrar sus tierras y de almacenar los frutos, para que no le falte comida a Mefiboset, el hijo de tu señor, aunque él tiene un lugar en mi mesa y comerá conmigo. Siba, que tenía 15 hijos y 20 sirvientes, le respondió al rey, yo cumpliré fielmente todo lo que mi señor el rey me ha dicho. Por su parte, el rey David reiteró que Mefiboset comería con él como si fuera uno de sus hijos.
Normalmente cuando los reyes se encontraban a un enemigo, los destruían a todos, destruían a los hijos, a todos, pero David está tratando con una gran misericordia a este hombre. No tenía Mefiboset nada que ofrecerle a David, pero David lo recibe como a un hijo, como Dios, como Cristo nos recibe como hijos, ¿verdad? Y este pasaje me recuerda mucho a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 11, donde Pablo nos dice que Dios nos sentó con Cristo a su lado en su mesa también. Permítame leerlo. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 11. Esta es la condición del hombre naturalmente. Dice, a ustedes Él les dio vida aun cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado, y también junto con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es el resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Esta gran bondad y gracia, ¿verdad?, que tenía David en recibir este inválido, sentarlo en su mesa como uno de sus hijos y amarlo, es un ejemplo de buenas obras, pero también está apuntando hacia el gran amor de Dios, ¿verdad?, que también nos recogió a nosotros, nos sentó a su mesa y nos resucitó cuando estábamos muertos en nuestros pecados por la fe en Cristo. En cierta forma yo me identifico con este hombre Mefiboset y creo que todos nosotros que hemos recibido la gracia de Dios somos como él también. Toda esta descripción de David muestra a David como un hombre recto, un hombre pecador, pero un hombre justo, uno de los mejores reyes de Israel. Pero la vida de David comienza a tomar un giro de 180 grados, un cambio radical muy grande, que muestra que las acciones de uno tienen consecuencias grandes, pero que en medio de ello la gracia de Dios también está ahí. En el tiempo en el que los reyes iban a la guerra, David se quedó en su palacio. La responsabilidad de David como rey era ir y también apoyar a su ejército, pero David se quedó en Jerusalén. Y en 2 de Samuel 11 vemos que David, mientras que estaba en su palacio, vio a una mujer que no era su mujer, llamada Betsabé. Esta mujer era la mujer de uno de sus soldados cuyo nombre era Urías. Y David la manda a llamar, duerme con ella y comete adulterio, que no es un pecado, es algo que él nunca debió haber hecho. Más adelante, Betsabé le manda a decir a David que ella estaba embarazada. Y David manda a llamar a Urías de la guerra y lo hace embriagarse, hace que Urías después vaya a su casa a dormir con su mujer para probablemente encubrir lo que él había hecho. Pero Urías era un hombre que era fiel a David. Urías no hizo eso, sino que se quedó dormido cerca del palacio del rey porque él
sabía que sus compañeros estaban en la guerra y no podía hacer eso. David actúa de una forma horrible, de una forma que nunca uno se esperaría que esto pasara. Él manda una carta con Urías mismo, con su propia sentencia de muerte, a Joab, el general del ejército de David, diciéndole, lleven a Urías a donde está la parte más recia de la batalla y cuando en el momento indicado échense atrás y déjenlo solo para que muera. Y así mismo ocurrió. Estos soldados traicionan a Urías y Urías termina muriendo. Ahora David no era solamente responsable de adulterio, sino de mentira y también de homicidio. Después de esto, en 2 de Samuel 11, versículo 26, dice, cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se vistió de luto. Pero después de que ella guardó el luto, David mandó por ella y la hizo su esposa, y ella le dio un hijo. Pero esta acción de David no le agradó al Señor. Las cosas ahora comienzan a tomar un giro de 180 grados. La vida de David comienza a cambiar impresionantemente, y no solamente de David, sino de todo el reino de Israel. El profeta Natán entra a la presencia de David y le da una parábola. Le dice, había una ciudad donde había un hombre pobre y un hombre rico. Este hombre rico tenía un visitante y tenía que prepararle de comida porque era la costumbre en aquel tiempo. Y en vez de tomar de todas sus ovejas y de todas sus riquezas, tomó una corderita, la única corderita que tenía aquel hombre pobre, la mató y la guisó para darle de comer a su visitante. Y cuando el profeta Natán le dice esto a David, David reacciona con ira, dice, aquel hombre debe morir y debe pagar mucho más por el precio de esa corderita. Y Natán lo confronta diciéndole, ese eres tú. David probablemente se echa para atrás y dice, yo. Y reconoce que ha pecado. Aquí dice, después viene la palabra de Dios a David. ¿Cómo sería esto de fuerte para David de escuchar lo que Dios le mandaba a decir y la disciplina de Dios que va a venir por sus acciones? Natán le dice, tú eres ese hombre, así ha dicho el Señor, Dios de Israel, yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl, yo te di el palacio que fue de tu Señor y puse en tus brazos sus mujeres. Además, yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si eso fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Ahora en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia. Pero pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías el hitita. Pero así dice el Señor, yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa, ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol se acostará con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día, y en presencia de todos los israelitas. David le respondió a Natán, reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Tristemente el bebé que Betsabé había concebido tuvo que morir. Y Dios en su sabiduría sabrá si el bebé está en el cielo. Y aquí David reconoce su pecado, y si ustedes leen el Salmo 51, que por favor se recomiendo que lo lean, van a ver la agonía que David tenía. Él decía, ten misericordia de mí de acuerdo con tu piedad. Lávame más de mi maldad, purifícame con hisopo. David le pide a Dios que lo perdone. David muestra arrepentimiento por el pecado que él cometió, porque él sabía que había hecho una falta grave, y David ayuna tratando de interceder por el niño para que Dios perdonara la vida del niño, pero el niño moriría.
Y algo que es impresionante es que Natán le dice a David, el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La única forma en la que David no muriera por lo que había hecho, como otras personas que pecaron murieron en el desierto, por ejemplo los israelitas cuando se quejaron de Dios, muchos cayeron en el desierto. David no murió porque David estaba confiando en la promesa del Mesías que iba a venir. David confiaba que iba a venir uno que iba a morir por sus pecados, que también resucitaría, que por fe en esa promesa de Dios sería perdonado. Aquí vemos la gracia, la infinita gracia de Dios en medio del pecado. Pero también Dios siempre nos llama a arrepentirnos. Vamos a continuar pecando para que la gracia sobreabunde de ninguna manera. Por eso David es una buena muestra de arrepentimiento y de fe en Dios. Más adelante, después de que de que el niño murió, David y Betsabé volvieron a concebir a otro niño, el cual se llamaba Salomón. Este iba a ser el heredero de David, quien sería el tercer rey de Israel y quien está en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. A consecuencia de este pecado de David, vienen grandes problemas para David. Vienen problemas con su familia, que podemos leer en los capítulos 13 al 18. En el capítulo 13 ocurre algo muy triste, que es que el hijo mayor de David, Amnón, abusa de su hermana menor, Tamar. Tamar era la hermanita de Absalón. Amnón se obsesiona con esta niña, con esta mujer y la abusa de ella, y la humilla, la envía lejos. Y esto molestó a David, pero a quien molestó más fue a su hermano Absalón. Absalón responde a este vil acto de Amnón, vengándose de Amnón. Ahora la violencia de la que Dios hablaba que iba a ocurrir en la misma familia de David estaba comenzando a pasar. De ahora en adelante David va a sufrir mucho por lo que hizo. Absalón reunió a todos los hijos del rey en una fiesta y planeó todo para que mataran a Amnón. Mientras que los jóvenes estaban disfrutando, los ayudantes de Absalón mataron a Amnón y Absalón huyó y se fue lejos. Más adelante, Absalón huye y es mandado a llamar por Joab. Joab le manda a llamar para que él regrese a Jerusalén, pero no es recibido delante de la presencia del rey. Absalón trata de hablar con David por mucho tiempo, pero no le es permitido, y Absalón se enfurece por ese rechazo y le prende fuego a una de las tierras de Joab. Después de eso, él es llevado a la presencia del rey. Pero Absalón no tenía una muy buena intención, porque por 4 años él estaba tratando de ganarse el favor del pueblo. Cuando alguien entraba por la entrada del pueblo, él les decía: si yo pudiera juzgar entre ustedes, si yo pudiera regir este país. Y Absalón va a la presencia de David y le dice: quiero ir a hacer mis votos al Señor a Hebrón. Y David le dice: ven en paz. Entonces Absalón toma su camino, se lleva a muchas personas pretendiendo de que él en realidad va a hacer unos votos al Señor, y se lleva a Ahitofel, que era uno de los consejeros del rey David. Y en el camino, él cuando llega a Hebrón, comienza a autoproclamarse como rey. Y cuando los sirvientes de David empiezan a escuchar todo lo que está pasando, David huye de Jerusalén. Cuando él va huyendo de Jerusalén, él
va con el arca y va con dos sacerdotes. Uno de ellos se llama Sadoc y les pide que regresen el arca a Jerusalén. Y viene también un amigo de David, a quien David instruye que regrese a Jerusalén para que cuando Absalón llegue allí aconseje a Absalón y cualquier cosa que él escuche le diga a los sacerdotes y los sacerdotes le digan a sus hijos y los hijos le digan a David para que David pueda saber cómo escaparse de Absalón. Después de que Absalón llega a Jerusalén, más adelante este hombre llamado Ahitofel aconseja a David que lo ataquen esa misma noche, que tomen a 12,000 hombres y lo ataquen. Qué triste es esto, ¿verdad? Que un hijo esté tratando de hacerle daño a su propio padre. Pero este otro amigo, siervo de David, le dice a Husai, cuyo nombre es Husai, le dice a Absalón que no haga eso, que no trate de destruir a David esa misma noche, porque, bueno, Husai estaba obrando a favor de David, pero Husai le dice, David es un hombre fuerte, un hombre de guerra, un hombre aguerrido, él va a poder ganarles a todos ustedes. Entonces le dice, reúne a todo el ejército de Israel y después caigan sobre ellos como la arena. Pero después este mensaje le fue pasado a David para que David pudiera acomodarse ante el posible ataque que venía de parte de Absalón. Más adelante, cuando ya Israel, que estaba siguiendo a Absalón, y Judá se enfrentaron, el ejército de Judá estaba ganando. Y tristemente Joab mató a Absalón. Joab mató a Absalón aun cuando David le había mandado a su ejército que trataran con misericordia al joven Absalón. Cuando dos mensajeros regresaron al rey David y le informaron la noticia, David se lamentó mucho. Él decía, oh, mi hijo Absalón, mi hijo Absalón. Él lloraba mucho por su hijo. Y para mí es muy difícil imaginarme una situación tan trágica como esta. Pero esto pasó a consecuencia del pecado. Más adelante, David regresa a Jerusalén y es coronado de nuevo como el rey de Israel y de Judá, pero sin embargo todavía continúa teniendo problemas. Más adelante vemos que hay otra rebelión, la rebelión de un hombre llamado Seba, un benjaminita que también buscaba tomarse el poder. Y hacia el final del libro de Segunda de Samuel vemos otras historias importantes, como una hambruna que ocurre, un himno que David canta a Dios y que también pueden encontrar en el Salmo 18, y también una profecía de Cristo que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 23 versículos 1 al 7, donde dice, estas son las últimas palabras de David. David continuó siendo rey, David murió siendo rey, y pasó su reinado a su hijo Salomón, como lo pueden leer en Primera de Reyes, inmediatamente después de Segunda de Samuel. Estas son las últimas palabras de David, el hijo de Yesé. Segunda de Samuel 23. Así se expresó el dulce cantor de Israel, el hombre exaltado y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, ha usado mi lengua para comunicar su palabra. Así ha dicho el Dios de Israel. Así me ha hablado la roca de Israel. Un hombre justo y temeroso de Dios establecerá su reino entre los hombres. Será como la luz de la mañana, como el sol brillante de un claro amanecer, como la lluvia que hace renacer la hierba. Así tratará Dios a mis descendientes, porque Él ha hecho conmigo un pacto eterno.
Todo está estipulado y será cumplido. Dios siempre me dará la victoria y dará cumplimiento a mis deseos. Los malvados son como espinos sin raíz, que nadie se atreve a levantar del suelo, pero que si alguien quiere tocarlos, lo hace como una espada, con una espada o una lanza, y les prende fuego hasta consumirlos. Aquí es otra promesa de que de David va a venir un descendiente que va a ser como la luz de la mañana, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Todo aquel que cree en mí caminará en la luz de la vida. Y David, a pesar de todos sus pecados, fue perdonado porque creyó en Dios, porque confió en la promesa de Dios, porque confió en la promesa del perdón de los pecados. Así también nosotros, si nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, confiamos en su preciosa sangre que limpia del pecado, somos perdonados. Dios nos perdona y nos declara justos. También podemos aprender de la vida de David que cada acción tiene una consecuencia, ¿verdad? Que algo tan insignificante como para él pudo ser en ese momento, contemplar una persona bella terminó siendo un grave problema. Entonces cada acción, cada decisión tiene una consecuencia y todo debe ser sometido al señorío de Cristo, ¿verdad? Para no actuar bajo nuestra propia prudencia como Saúl, como los israelitas. El libro de David termina, Segunda de Samuel termina con un censo que David hace, pero por el cual Dios también reprende a David. Y para finalizar, el reino de David es conocido como el reino más poderoso y glorioso en la historia de Israel. Lo mejor de lo mejor en la historia de Israel. Y un reino así es lo que algunos todavía esperan. Pero es evidente, hermanos y hermanas, que el reino de David fue muy imperfecto y probablemente fue el mejor de todos los reinos de Israel. Hay cosas que ustedes dicen, yo ni me imaginaría cuando leemos más adelante de los más reyes de Israel. Ese fue el mejor, pero fue muy imperfecto. Este reino, como el tabernáculo, el éxodo y todos los otros importantes acontecimientos del Antiguo Testamento, son solamente un reflejo de algo infinitamente mejor, que es el reino de Dios. Un reino donde Cristo es el Rey, quien murió por nuestros pecados y más aún resucitó, un reino donde no hay pecado ni hay maldad, un reino donde reina la justicia, donde la muerte ya no existe. Si estamos en Cristo, pertenecemos a ese reino. Entonces podemos deleitarnos en que somos herederos, coherederos con Cristo, de que pertenecemos a ese reino que nunca tendrá fin, a ese reino que Dios prometió. Entonces hoy podemos saber que somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Pablo nos decía en Filipenses 3:20 al 21, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, tenemos un mejor reino, una mejor morada que esta, ¿verdad?, que está en los cielos. Cada día podemos esperar y orar por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y a diario podemos llevar esta palabra, ¿verdad?, a otros para que también puedan creer y sean parte de este reino. Si alguien no es parte de este reino, imploramos que hoy sea el día en que vengas a este reino, que seas parte de la familia de Dios, que seas parte del pueblo amado de Dios. Porque Cristo es nuestra única y más valiosa esperanza. Oremos, por favor. Señor Jesús, nosotros te adoramos y te damos gracias porque tú eres el Rey perfecto, Señor, que nunca falla. Muchas gracias, Señor, porque tú todo lo hiciste bien, porque tú cumpliste todo lo que Dios requería de nosotros, Señor. Todo lo hiciste bien, Señor. Y muchas gracias porque por tu gran amor y bondad, Señor, hiciste lo que ningún otro podría hacer.
Gracias, Señor, por cargar la cruz, Señor. Gracias por morir allí por nosotros, Señor. Gracias por tu cuerpo que fue quebrantado por nosotros. Gracias por tu sangre que fue derramada por nosotros, Señor, para perdonar todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, por aquella resurrección gloriosa que nos permite, Señor, hoy ser parte de tu reino, Señor, y nos permite acercarnos a ti con confianza de saber que tú nos amas, Señor, que somos amados, que somos tus hijos, Señor. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que venga tu reino, Dios. Que seas tú, Señor, quien sea siempre nuestro Rey, nuestro gobernador, quien guía cada parte de nuestro ser, Señor, lo más profundo de nuestra alma, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tú ya viniste por nosotros, ya moriste, resucitaste, ascendiste a los cielos, Señor, y sabemos que cada día más cerca estaremos en tu presencia. Te pedimos por cada hermano y hermana aquí, Señor, por favor, te pedimos que tu palabra, Señor, dé fruto en nuestras vidas, Señor, para tu gloria, y te pedimos que esta semana podamos compartirla con denuedo a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús, amén.